Hola, buenas. Somos Pablo Olivares y Lidia de Ita, residentes de primer año de Medicina Familiar y Comunitaria, y vamos a exponer la sesión clínica titulada Manejo del dolor anorrectal en la consulta de atención primaria. Los objetivos. Hay que realizar una correcta exploración de la región anal. Importante manejar correctamente las patologías anorrectales más frecuentes y, sobre todo, conocer los criterios de derivación desde atención primaria a consulta especializada, tanto cirugía como digestivo. Os dejo un pequeño índice con los puntos que vamos a tratar durante esta sesión. Anatomía del canal anal. Tiene dos funciones: la continencia, que es el reservorio que se encarga de almacenar el contenido intestinal, y la defecación, que es la evacuación controlada de las heces. Una breve introducción sobre la anatomía anal. El ano es la abertura cutánea anteroposterior más distal del tubo digestivo. Se compone de dos canales, canal anal anatómico y quirúrgico. El anatómico se inserta o procede desde el margen anal hasta la línea pectínea, mientras que el quirúrgico va desde el margen anal hasta el músculo elevador del ano. Existen 6 glándulas que drenan a las criptas y que su etiopatogenia va a estar influida en abscesos y fístulas perianales. Además, contiene 2 esfínteres, uno interno y otro externo. El esfínter anal interno se encarga de la contracción involuntaria y está formada por músculo liso, y el esfínter anal externo se encarga de la contracción voluntaria y está compuesta por musculatura estriada. Además, tiene 3 porciones, que son subcutánea, superficial y profunda. El músculo elevador del ano es el que se encarga de la continencia y es el más prominente del suelo pélvico. En cuanto a la vascularización e inervación, vamos a tener que el canal anal está irrigado por las arterias hemorroidales inferiores que proceden de la arteria pudenda interna, y en cuanto al retorno venoso, lo va a proporcionar las venas hemorroidales media e inferior que drenan a la vena ilíaca interna. La inervación del esfínter anal interno, como bien hemos dicho, por su contracción involuntaria, se va a encargar el sistema nervioso autónomo simpático parasimpático, mientras que la inervación del esfínter anal externo será a través del nervio pudendo su función motora, y la rama rectal inferior su función sensitiva. Anamnesis y exploración física. La patología anorrectal es la causa más frecuente, no más frecuente, sino que es una de las causas frecuentes de consulta. Se ha visto que ha aumentado la prevalencia en la población general, que el 80% de las personas mayores de 50 años padecen este tipo de enfermedades y que solo el 20% consultan en atención primaria, por desgracia. Es necesaria, por tanto, una estrecha coordinación y relación entre los dos niveles asistenciales: por un lado atención primaria y por otro lado las especialidades de cirugía general y digestivo. Importante una anamnesis detallada, recogiendo antecedentes familiares oncológicos, de cáncer colorectal, antecedentes personales que puedan influir en estas patologías, ya sea tiroides, enfermedad hepática, enfermedad inflamatoria intestinal, si está en tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes, si ha tenido cirugías anorrectales previas, factores de riesgo, y también hacer hincapié en las relaciones sexuales, ya que se ha visto que el virus del papiloma, el VIH, el herpes genital, pueden dar patología a este nivel. La semiología es variada, ya que vamos a distinguir entre rectorragia, que es la emisión de sangre roja a través del ano, y melenas, que es la emisión de sangre negra, y esto nos va a ayudar a localizar la patología dentro del tubo digestivo. La prostalgia, hay que recoger cuál es su duración, la intensidad, si ha tenido algún desencadenante.
Las secreciones mucosa, acuosa, purulenta, si hay escapes de heces, tumoraciones si son abscesos, hemorroides, sinus, alteración del ritmo intestinal, sobre todo estreñimiento, alternando periodos de diarrea. Tenemos rectal, que iría más a favor de un fecaloma, una neoplasia, prolapso rectal, como puede ocurrir con las hemorroides. Y también, por último, el prurito y el quemazón, que son síntomas que nos indican o van más a favor de patología benigna. La incontinencia, hay 3 grados. El primer grado o grado 1, incontinencia de gases. Grado 2, cuando hay incontinencia de heces líquidas. Y grado 3, cuando se produce incontinencia de heces sólidas. Exploración física. Hay que tumbar al paciente en posición de Sims, y es en decúbito lateral izquierdo con las piernas flexionadas. La localización patológica se va a describir según la ubicación anatómica, evitando la nomenclatura horaria. Y en la inspección anal hay que separar las nalgas y visualizar que no haya secreciones anómalas, colgajes cutáneos, fisuras. En los casos de los prolapsos se le puede decir al paciente que realice una maniobra defecatoria suave para ver si prolapsa hacia el exterior. Y en la palpación perianal, pues si hay trayectos fistulosos o un punto que produzca dolor. El tacto rectal es la exploración más importante porque es la que más información nos va a dar de este tipo de patología. Es fundamental crear un ambiente tranquilo y relajado, mantener una buena relación médico-paciente, ya que son patologías que les producen mucha vergüenza y mucho pudor, entonces no se sienten cómodos a la hora de expresar lo que les pasa. Y por ese tema es importante tener a tu médico de confianza y que te explique bien en qué va a consistir la prueba, lo que se va a hacer y sobre todo recoger un consentimiento oral por parte del paciente. En cuanto a la maniobra, pues hay que tener cuidado y usar siempre lubricante para que no sea dolorosa. Intentar que el paciente esté lo más relajado posible. Hay que colocar el pulpejo del dedo índice contra el reborde anal, luego ejercer una presión hasta que se da el esfínter y valorar las estructuras anales de forma circunferencial para que no nos dejemos nada atrás. Y al retirar hay que visualizar el dedo para ver si está limpio, si hay restos hemáticos o de alguna otra secreción. Cuidado, porque en los casos de patologías que produzcan mucho dolor, hay que intentar evitar el tacto rectal para no potenciar ese dolor, ¿vale? Sobre todo fisuras anales. Rectorragia es la emisión de sangre roja, como bien hemos dicho antes, de forma aislada o junto con la heces. En cuanto a la prevalencia, el 20% de los pacientes van a tener rectorragia, han tenido rectorragia este último año. Es un motivo de consulta que aparece en 6 de cada 1000 visitas de atención primaria. Y solo el 13-45% consultan por este motivo. Normalmente está asociado a patología benigna autolimitada, aunque también es verdad que las enfermedades malignas como el cáncer podrían dar rectorragia, pero no es lo más frecuente. Las causas principales son hemorroides y fisura anal, otra menos frecuente, enfermedad inflamatoria intestinal, divertículos, pólipos y el cáncer. Anamnesis importantísima que sea detallada, con una buena exploración abdominal, inspección anal, tacto rectal como bien hemos dicho. Y sobre todo quiero mencionar aquí, en este caso, la prueba complementaria, que es la anuscopia. Tiene muchas ventajas de cara a este tipo de filiar un poco de dónde viene esta rectorragia y ver un poco la estructura de alrededor. Tenemos la ventaja principalmente que existe la posibilidad de realizarla en los centros de salud, en las consultas de atención primaria. No requiere sedación ni preparación con laxantes los días previos, ocasiona menos molestias al paciente y sobre todo lo más importante es que evitamos demoras en los diagnósticos de enfermedades malignas y también en la derivación al especialista cuando es algo benigno que se puede tratar perfectamente en las consultas de atención primaria. En cuanto a un inconveniente que tiene fundamental es que a pesar de tener posibilidad de realizarlo, no hay disponibilidad en los centros de salud. Además, es muy
necesita o requiere mucha formación por parte del personal sanitario, en este caso pues de los médicos. ¿Cómo se realiza? Es un dispositivo tubular con fuente de luz a la que se incorpora una cámara y se insufla aire dentro del ano para poder visualizar correctamente las estructuras. Hemos dicho que no necesita laxantes los días previos, pero sí se benefician de un enema de suelo fisiológico o bien de fosfato a primera hora de la mañana o de la tarde, según cuando lo tengamos citado. No es necesario estar en ayunas, se higieniza la zona con agua y jabón, no hace falta rasurar y también es importante evitar relaciones sexuales anales 24 horas previas. Los criterios de derivación. Esta diapositiva es bastante visual y que siempre tengamos en cuenta que una rectorragia estable hemodinámicamente, en la que nosotros veamos asociada una lesión anorrectal, ya sea hemorroides, sea fisura, sea cualquier tipo de enfermedad, se va a poder tratar en consulta de atención primaria. Ahora bien, si no responde al tratamiento o es una mejoría parcial, en estos casos se deriva al especialista de digestivo. Si la rectorragia está asociada a síntomas anales, como hemos comentado anteriormente, el prurito, la quemazón, el dolor, que estaba más a favor a una patología benigna, aquí también lo podremos tratar en atención primaria. Y en los casos en los que no se vea una causa justificada de esa rectorragia, habrá que derivarlo a digestivo para que le hagan un examen más exhaustivo. Importante, los síntomas, signos que tienen un valor elevado diagnóstico de cáncer, hay que tenerlos siempre en mente. Serían rectorragias con cambio de ritmo intestinal, rectorragias que no están asociadas a esos síntomas benignos, como hemos comentado, los que tienen sangre oscura o están mezcladas con la S, pacientes que tienen anemia, los que se les palpa una masa abdominal y los que tienen oclusión intestinal u obstrucción. En cuanto a una forma rápida de saber si un paciente está inestable hemodinámicamente, para poder derivarlo a urgencia, pues nada más que mirar el tono de la piel, si está pálido, si están frías las manos y los pies, si hay oliguria o está mareado, la frecuencia cardíaca tiene que estar por encima de 120 y la tensión arterial por debajo de 100. Dolor anal crónico. Suele ser el 50% de los motivos de consulta en atención primaria, tanto como síntoma acompañante o como único motivo. Y hay que recalcar que no todo el dolor anal es consecuencia de hemorroides. Hay que tenerlo siempre en cuenta, que hay que explorarlo muy bien y no asociar tienes dolor, entonces tienes hemorroides. No. Hay que hacer una anamnesis detallada. En los casos de dolor como síntoma, habrá que ver cuál es la enfermedad de base. En los casos de dolor como enfermedad, se les denomina prostalgia esencial. Como hemos comentado antes, una buena relación médico-paciente en todo momento, ambiente tranquilo, escucha activa y que se sienta cómodo fundamentalmente. La anamnesis va a ver, según cómo sean las características del dolor, nos orientará hacia un diagnóstico u otro. El dolor durante la deposición, sobre todo en personas con estreñimiento, nos indica que hay una lesión inflamatoria anal. El dolor al inicio de la deposición y que va empeorando posteriormente nos va a indicar que se trata de una fisura anal o un espasmo del esfínter anal interno. Si el dolor es permanente de forma pulsátil y está asociado a fiebre, nos hará sospechar un absceso perianal. Si el dolor es crónico opresivo que empeora con la sedestación, hablaremos de patología del suelo pélvico. Y si ese mismo dolor está irradiado al coxis, hablaremos de patología coxigia. Por último, el dolor que es constante, que no tiene una causa justificada, una enfermedad de base, y que además está asociado a un sustrato psicológico o psíquico, lo englobaremos dentro de las neuralgias o prostalgias esenciales. Y tenemos tres tipos. La prostalgia fuga, que es cuando el dolor es nocturno y aparece y desaparece de forma brusca. La coxigodinia, que es un dolor sordo, soportable, que se irradia al coxis.
y la neuralgia no rectal, que es un poco un cajón desastre al que se llega mediante un diagnóstico de exclusión, ya que no está asociado a esfuerzo, ni a la deposición, ni a la sedestación, etc. Un algoritmo diagnóstico para ir sospechando un poco esos tipos de dolor según cómo vaya siendo la exploración, las características, si hay que pedir pruebas complementarias y demás. Siempre de la enfermedad de base, en el caso de las protalgias esenciales, advertir que no siempre se van a operar, que no hay que meter al paciente en una intervención quirúrgica sin tener la causa justificada. En la protalgia fuga se beneficia de baños de agua templada, inhalación de nitronilo, nitroglicina sublingual. Coxigotinia, se suele pasar el dolor con analgésico antiinflamatorio, a veces requiere anestésicos locales y también se beneficia de masaje del músculo elevador del ano, intrarrectal. Hemorroides. Se trata de plexos arteriovenosos, que se desplazan al canal anal. Es la patología no rectal más frecuente, ya que el 50% de las personas mayores de 50 años lo padecen en algún grado. Es menos frecuente en gente joven, en menores de 30, exceptuando a las embarazadas y a las puérperas. Habitualmente y de forma tradicional lo hemos llamado siempre hemorroides como una varices del canal anal, dicho de forma así como resumida, pero de lo que tenemos que hablar siempre es de enfermedad hemorroidal, que es cuando se produce una alteración del mecanismo de fijación de esa hemorroide, conlleva un desplazamiento del canal anal, un desplazamiento de esas hemorroides al canal con la deposición y esas hemorroides terminan congestionadas, agrandadas, prolapsadas en algunos casos y sangrando. Por lo tanto, hay que usar el término enfermedad hemorroidal y no hemorroide para tratar la patología. El diagnóstico fundamentalmente es clínico y, como siempre, anamnesis detallada, exploración física. Si lo tenemos ya diagnosticado, se le pone tratamiento y en función a la respuesta habrá que hacer con pruebas complementarias, si no mejora, a través de la derivación a digestivo. La cirugía. Las formas de presentación. Las hemorroides tenemos dos tipos, hemorroides externas, que drenan el sistema cava, tienen aumento del número de fibras sensitivas, por lo tanto cuando se trombosan provocan un dolor intenso, aunque normalmente suelen manifestarse de forma asintomática o con prurito. Las hemorroides internas drenan al sistema aorta y tienen bajo número de fibras sensitivas, por lo tanto son indoloras. Suelen manifestarse con rectorragia o prolapso. Dentro de estas hemorroides internas tenemos 4 grados. Grado 1, cuando protruye sin prolapsar al exterior. Grado 2, cuando prolapsan con la defecación pero se reducen de forma espontánea. Grado 3, cuando se prolapsan y se reducen de forma manual. Y grado 4, cuando se prolapsan pero no se pueden reducir. La trombosis hemorroidal es la complicación más frecuente, sobre todo en los grados 4 y en algunos casos de grado 3. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues el hemorroide va a tener un aspecto endurecido, oscuro, violáceo, que no se reduce manualmente, que provoca un intenso dolor por el edema y la inflamación perianal. Se pueden resolver de forma espontánea, aunque si la trombosis hemorroidal es externa, habrá que extirpar el coágulo en 48-72 horas. Si la trombosis hemorroidal es interna, se puede tratar de forma conservadora, y si el prolapso hemorroidal está trombosado, habrá que hacer tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento, la enfermedad hemorroidal grado 1 o 2 se puede tratar de forma conservadora mediante medidas higiénico-dietéticas, tratamiento farmacológico, que ahora detallaremos a continuación, o, si no funciona, tratamiento no quirúrgico. La enfermedad grado 3
Se trataría directamente de tratamientos no quirúrgicos, como ablación, fijación con banda. Y la enfermedad grado 4 es dada a un tratamiento quirúrgico, se beneficia de cirugía. Cualquiera de los grados anteriores se van a beneficiar de tratamiento quirúrgico si no responden a los niveles anteriores de tratamiento. Las medidas higiénico-dietéticas consisten en dieta rica en fibra o suplementos como plantago o bata, el llamado plantaben, más ingesta de líquidos abundantes. Los baños de asiento, que también se ha visto que son beneficiosos, baños en asiento de agua templada, como máximo 10 minutos, 2 veces al día o con cada defecación. Evitar en la dieta picantes, estimulantes y especias, y hacer ejercicio físico. Tratamiento farmacológico, suelen ser preparados antihemorroidales tópicos, con corticoides o anestésicos locales, como el Ruscus o el Proctolog, como máximo 10 días por el efecto de los corticoides que puede provocar irritación y edema perianal. Los que están exentos de cortisona, como el Avenoc, y los venotónicos cuando está asociado a rectorragia. Se puede usar daflón o diosmina, un comprimido cada 12 horas, 2 veces al día, durante 2 semanas y luego reevaluamos. Ablación o fijación no quirúrgica, como esclerosis, ligadura con banda elástica, coagulación. Y el tratamiento quirúrgico, hemorroidectomía abierta, que sería la técnica de Milligan-Morgan, hemorroidectomía cerrada, técnica de Ferguson, y la hemorroidopexia circunferencial grapada, que es la técnica del hongo. Absceso anorrectal. Se trata de una infección de los tejidos blandos adyacentes al canal anal, con formación de cavidad y colección de pus. Tienen un origen prácticamente idéntico al de las fístulas, que veremos más adelante. El pico de incidencia se sitúa entre la tercera y la cuarta década de la vida. Es más frecuente en hombres. Aunque no haya una bacteria que se asocie específicamente con la formación de los abscesos, sí que se suele encontrar E. coli, Enterococcus y bacteroides. Cuando veamos un absceso, tenemos que descartar que haya una patología asociada, como puede ser Crohn, un trauma, una tuberculosis, carcinoma, actinomicosis, linfogranuloma, otras infecciones de transmisión sexual, leucemias, linfomas, radioterapia o cuerpos extraños. La clínica típica consiste en un dolor anal agudo, que es constante, que empeora con las deposiciones y que incluso a veces puede ser peor con el reposo nocturno. A veces se acompaña de síntomas constitucionales y puede haber dificultad para la micción y retención urinaria. Un 60% de los abscesos van a ser perineales, un 20% isquiorrectales. Ambos podrán ser tratados mediante incisión y drenaje en el propio centro de salud. Sin embargo, los interesfinterianos y los supraelevadores, al encontrarse en una zona un poco más complicada, van a requerir de cirugía. Para el diagnóstico incluso van a necesitarse hacer una prueba de imagen como un TAC, una eco o una resonancia magnética, debido a que tiene una zona que mediante exploración es complicado acceder a ella y poder llegar al diagnóstico. Todos los abscesos tienen que ser tratados mediante incisión y drenaje. El 50% de los abscesos tratados mediante esta forma van a presentar una buena evolución. Algo que vemos en la práctica clínica habitual es el uso de antibióticos sin drenaje, y esto puede conllevar a una progresión del proceso séptico. El uso de antibióticos no va a mejorar el tiempo de cicatrización, así que no se debe de dar como norma. Se pueden utilizar en inmunodeprimidos, en diabéticos, en portadores de prótesis, en cardiópatas o cuando haya una celulitis extensa. El riesgo de fístula no se relaciona con que el drenaje sea espontáneo o quirúrgico. Importante los cuidados post-drenaje mediante baños de asiento con agua tibia, laxantes formadores de bulbo y analgésicos. La fístula perianal. Ya hemos dicho que su origen es muy similar al del absceso. El pico de incidencia se sitúa entre los 30 y los 50 años y es más frecuente en hombres que en mujeres. Para hablar de las fístulas empleamos la clasificación de Parkes, que las divide en 5 tipos según por donde discurra el trayecto fistuloso. Tenemos la fístula submucosa, que corresponde con la letra A en la imagen, que es una fístula que no atraviesa el esfínter anal interno.
La interesfinteriana discurre entre el esfínter anal interno y el externo, se trata de la fístula más frecuente. La fístula transesfinteriana, que atraviesa ambos esfínteres hasta la fosa isquiorrectal. La fístula supraesfinteriana, que asciende por el espacio interesfinteriano, atraviesa el músculo puborectal y llega a la fosa isquiorrectal. La fístula extraesfinteriana atraviesa la musculatura del suelo pélvico y no tiene relación alguna con los esfínteres anales. Las dos primeras, la submucosa y la interesfinteriana, son las que se consideran simples y la transesfinteriana depende de la localización. Las otras dos se tratan de fístulas complejas. También se consideran fístulas complejas a las fístulas recidivantes, a las que tienen una localización anterior en mujeres, las que presentan múltiples trayectos, las que presentan pacientes con trastornos previos de la continencia y las específicas de ciertas enfermedades como Crohn o las que han recibido radioterapia. La exploración física de las fístulas se puede llevar a cabo mediante una inspección anal, que nos va a permitir observar el orificio fistuloso externo. Podemos emplear también la anoscopia, de la que os hemos hablado antes, que puede permitirnos localizar mejor el orificio fistuloso interno y, si utilizamos estiletes o agua oxigenada a través del orificio fistuloso, vamos a mejorar aún más la capacidad diagnóstica. Tenemos que realizar también una palpación tacto-rectal que nos permite en ocasiones palpar el trayecto fistuloso, que va a ser duro, superficial, localizar el orificio interno, ver si hay algún acceso o trayecto secundario y comprobar que el aparato esfinteriano funcione correctamente, sobre todo de cara a planificar la cirugía. Existe la regla de Gusar, que tiene una baja fiabilidad, pero que aún así se utiliza y que nos puede orientar un poco sobre cómo es el trayecto de las fístulas. Dice que las fístulas posteriores normalmente tienen un trayecto curvilíneo, mientras que las anteriores va a ser rectilíneo o radial. Aún así, el gol estándar de las fístulas siempre va a ser la inspección quirúrgica bajo anestesia. También se puede utilizar la ecografía anal, que mediante la introducción de agua oxigenada nos va a aumentar aún más la sensibilidad y tiene una precisión del 80% identificando los trayectos secundarios. Aún así no todo es bueno, es menos precisa para identificar el orificio anal interno y no distingue correctamente entre un trayecto fistuloso o tejido cicatricial. La de mayor sensibilidad y especificidad pues sería la resonancia magnética pélvica, que se utiliza para las fístulas complejas recidivantes. El tratamiento de las fístulas es llevado a cabo por el cirujano. El papel del médico de atención primaria, pues aparte de intentar diagnosticarlas, va a ser observar si hay recidivas o persistencias, y estas suelen ocurrir durante el primer año. Así que una vez se hayan tratado, hay que estar encima del paciente para ver que todo vaya bien. Un buen estudio preoperatorio, una selección de las mejores técnicas para cada paciente y un adecuado manejo posoperatorio va a hacer que las fístulas tengan una buena evolución. Vamos a hablar ahora de la fisura anal, que es una ulceración de la porción epidérmica del canal anal que habitualmente se extiende de la línea pectínea hasta el margen del ano. La fisura anal es una enfermedad que afecta a adultos jóvenes o de mediana edad. Es la causa más frecuente de sangrado defecatorio en los niños y también es típica de las mujeres durante el tercer trimestre de embarazo o puerperio. La fisiopatología se debe a un aumento de la presión de reposo del esfínter interno. Es por eso que los tratamientos van a ir muy enfocados a disminuir esta presión. Las arterias hemorroidales inferiores no se unen en la línea media posterior. Esto va a hacer que el 90% de las fisuras se van a encontrar en la zona posterior. Se clasifican en primaria y secundaria. Las primarias son por un traumatismo local, ya sea por unas heces duras, una diarrea crónica, un parto vaginal o sexo anal. Las secundarias están asociadas a enfermedades digestivas, enfermedades de transmisión sexual, tumores, quimioterapia o traumatismos. El considerarse crónica lo hace a partir de las 6 semanas. Respecto a la clínica, es importante tener en cuenta que el tamaño de la fisura no va a tener relación con la clínica. Tenemos los síntomas típicos, que se trata de un dolor tras la deposición, que puede durar hasta 10 o 30 minutos.
Puede haber rectorragia e hipertonía del esfínter anal. También hay síntomas atípicos que puede ser la ausencia del dolor, un dolor que no se relaciona con la deposición, un dolor que se alarga en el tiempo y es invalidante, puede dar un síndrome constitucional, una diarrea sanguinolenta, fiebre o supuración intensa. Importante tener en cuenta que si nos encontramos con una fisura profunda, invalidante, que tiene una localización que no esperamos, que no hay contractura y que se acompaña de un síndrome constitucional, pues tenemos que descartar que no haya una neoplasia del canal anal. Una fisura se trata de una patología que es bastante dolorosa, por lo que no podemos realizar un tacto rectal. Para diagnosticarlas, pues ponemos al paciente en una posición como si fuésemos a hacer un tacto rectal, pero no llegamos a hacerlo. Le pedimos que simule una maniobra defecatoria y vamos a hacer una inspección visual que muchas veces nos va a permitir llegar al diagnóstico. En las fisuras crónicas suele haber una hemorroide centinela en el ápice de la fisura y un apéndice cutáneo externo, que es lo que tenemos en la imagen. Hay que tener en cuenta que el 90% de las fisuras agudas va a responder a medidas generales, como una dieta rica en fibra, ingesta abundante de agua, agentes que aumenten el bolo fecal, una analgesia, los baños de asiento. No va a haber que hacer nada más. No obstante, como tratamiento farmacológico para ayudar un poco o para el resto de fisuras que no conseguimos controlar con las medidas generales, podemos utilizar, por ejemplo, el trinitrato de glicerilo al 0,4%. Se aplica 2 veces al día durante un máximo de 8 semanas. También se puede dar diltiazem al 2%, que para pautarlo hay que hacerlo como si fuese una fórmula magistral, y se puede aplicar en ocasiones la toxina botulínica. Y luego ya para fisuras que no responden a nada, pues está el tratamiento quirúrgico, que haríamos una esfinterotomía controlada que va a permitir la curación en el 90% de los casos. Aquí podéis encontrar un algoritmo que resume un poco todo lo que he dicho. Este sería el de la fisura anal aguda y este el de la fisura anal crónica. Por último, os vamos a hablar del sinus pilonidal, que se trata de un absceso crónico subcutáneo localizado en la región sacrococígea, que se forma debido al desarrollo de inclusiones epidérmicas en la dermis. Ya en 1847 se describía esta enfermedad como pelo extraído de una úlcera, y en 1880 ya se empleó el término pilonidal, que significa nido de pelos. Una enfermedad típica de adolescentes y adultos jóvenes, más frecuente en varones, hasta 4 veces más frecuente. Como factores de riesgo, pues una historia familiar de sinus pilonidales, el sexo masculino, la obesidad, muy importante, y las personas que tienen una vida sedentaria y que permanecen mucho tiempo sentados, como puede ser conducción de vehículos de larga distancia. También la hipertricosis, una mala higiene y foliculitis. Podemos hablar de una patología aguda cuando es subcutánea, dolorosa, fluctuante, está fuera de la línea media y hay presente una celulitis interglútea, o crónica, que es la más frecuente, que el orificio primario se encuentra en la línea media y el secundario a unos 4 centímetros hacia craneal. También se puede distinguir los complicados cuando hay varios trayectos fistulosos que drenan el líquido y la recidivante. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías como la hidrosadenitis supurativa, las fístulas perianales, la enfermedad inflamatoria intestinal, los forúnculos cutáneos, la osteomielitis, la actinomicosis y los granulomas tuberculosos o sifilíticos. En esta diapositiva podéis ver 3 ejemplos y se puede observar el orificio primario y el secundario. Si el sinus pilonidal fuese asintomático, cosa que es muy rara, bastaría con realizar observación. Sin embargo, en la mayoría de casos vamos a tener que realizar una incisión y un drenaje. Si la incisión se realiza fuera de la línea media del quiste, va a tener una mejor evolución. Las recurrencias y los casos crónicos van a requerir una excisión completa. El uso de antibióticos perioperatorios no va a cortar el tiempo de curación ni va a reducir la tasa de recurrencias. Esta es la bibliografía que hemos utilizado. Ya hemos terminado. Muchas gracias por su atención y responderemos cualquier duda que tengan.